Bien, alumnitos, como siempre yo tengo la costumbre de explicar el tema anterior para hacerte recordar, ¿ya? No te vayas a olvidar que siempre cuando yo inicio un nuevo tema, siempre a mí me gusta recordar el tema anterior que yo he desarrollado, ¿sí? Bien, entonces chicos, recuerda que la semana pasada habíamos desarrollado el tema con respecto a la teoría inmigracionista, ¿ya? Oceánica y la teoría inmigracionista australiana, ¿sí? Te hago recordar que de las tres teorías inmigracionistas, tanto la asiática, tanto la oceánica, tanto la australiana, recuerda que de las tres teorías, la más aceptada fue la teoría inmigracionista asiática por Alex Ito, ¿sí? Recuerda de que Alex, el norteamericano checo, afirmó que el Perú era perteneciente al periodo Pleistoceno, o sea, a la era cuaternaria, ¿sí? Bien, entonces, recuerda que Alex, él afirmó de que el hombre americano era procedente de Asia. Pero para poder llegar a América, tuvo que cruzar el estrecho de Bering. Recuerda, el estrecho de Bering está a una profundidad de 30 a 50 metros de profundidad. ¿Sí? Bien, ahora, con respecto a la teoría oceánica, recuerda que esta teoría oceánica fue estudiada, ¿ya?, por un antropólogo francés llamado Paul Rivet, ¿ya? Paul Rivet también afirmó que el hombre americano era procedente de Asia, ¿sí? Procedente de Asia. Y también habían llegado buen grupo también de personas de Oceanía, ¿ya? Recuerda que en esta teoría inmigracionista oceánica aparecieron los melanésicos y los polinésicos. Recuerda que los melanésicos fueron hombres de raza negra. Estos melanésicos llegaron hasta Centroamérica, ¿sí? Centroamérica. Si bien es cierto, los polinésicos también llegaron, ¿ya?, hasta la isla Pascua. Hasta la isla Pascua llegaron ellos, ¿ya? Y recuerda que los polinésicos fueron grandes navegantes. Ahora, con respecto a la teoría australiana, recuerdo que la teoría australiana, si bien es cierto, fue estudiada también por el antropólogo, ¿ya?, portugués llamado Méndez Correa. Recuerda que Méndez Correa fue su opositor de Aristides. Méndez Correa no estaba de acuerdo, ¿ya?, con la posición que había firmado Aristides. ¿Qué afirmó Méndez Correa? Méndez Correa afirmó que el hombre americano, ¿ya?, era procedente, ¿ya?, de Australia y Tasmania. Recuerda de que Méndez Correa rechazó la posición de Alex Irica, ¿sí? Bien, entonces, vamos a desarrollar el tema el día de hoy, un tema muy importante que nos interesa mucho, cómo los primeros pobladores llegaron al Perú, ¿sí? Continuamos entonces. Bien, como tema principal tenemos al Perú primitivo, ¿sí? Perú primitivo. Como objetivo, van a identificar y analizar las características del periodo lítico, ¿sí? Luego, se va a contextualizar el entorno geográfico del Perú primitivo. Bien, primero quiero darte el concepto de lo que es el Perú primitivo. ¿Qué cosa era el Perú primitivo? ¿Ah? El Perú primitivo. Bien, entonces, le decía a ustedes, escúchame, le decía a ustedes que el Perú primitivo, ¿qué cosa era? En realidad es el periodo, ya es el periodo por el cual el hombre se establece por primera vez en la Tierra. Vuelvo a repetir,
El Perú primitivo es el periodo, ¿ya?, por el cual el hombre se establece por primera vez en la Tierra, ¿ya?, iniciando un proceso de adaptación, ¿ya? O sea, en otras palabras, para que el hombre se vaya adaptando al tipo de vida, ¿no?, en la Tierra peruana, ¿ya?, hasta alcanzar, ¿ya?, un nivel de desarrollo. Toda esta afirmación, ¿ya?, se conoce como cultura andina. Cultura andina. ¿Sí? Cultura andina. Bien, entonces, te vuelvo a repetir, ojo, te repito, que el Perú primitivo, ¿qué cosa era? Era el periodo donde el hombre se establece por primera vez en la Tierra. En la tierra, ¿ya?, iniciándose en un proceso de adaptación, ¿ya?, un proceso de adaptación, ¿no?, para alcanzar un nivel, ¿ya?, un nivel de desarrollo. A todo esto les sé a ustedes que se conoce como cultura andina. ¿Sí? Bien, entonces, aquí tengo un concepto, lo que es el periodo lítico. Nos dice que el periodo lítico, ¿ya?, es el espacio histórico peruano comprendido entre los 20.000 a 5.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Es decir, de la llegada de los primeros habitantes hasta el descubrimiento de la agricultura. Toda esta situación la voy a explicar ahorita. Ojo, recuerda que cuando hablamos de Perú primitivo, aquí a ustedes les voy a explicar cómo no fue su aparición del hombre acá en el Perú. Si el hombre llegó, por ejemplo, que llegó en la costa, en la sierra, en la selva, ¿ya? Después vamos a ver a dónde tuvo que ir migrando, a dónde se llegó a desplazar y cómo es su tipo de vida. Y recuerda que el periodo lítico se dividió en tres partes. ¿Ya? Mira, el periodo lítico se dividió en tres partes. Primero estaba, ¿ya?, mira, estaba allí el periodo lítico, estaba el arcaico inferior y luego estaba el arcaico superior. Que también más adelante les voy a dar detalles de una explicación breve de cada uno de ellos. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, ustedes están observando allí la imagen, ¿no?, cuando el hombre viene por primera vez acá a la tierra peruana. Tuvo que adaptarse, ¿no?, tuvo que adaptarse. Y después tiene que, sobre todo, alcanzar un buen nivel de desarrollo. Bien. Entonces, ustedes pueden observar allí, mira, cómo era el periodo lítico. El periodo lítico, el hombre estaba, por ejemplo, en la casa, ¿no?, dedicaba a la pesca, ¿ya?, caza, pesca, y era también recolector. ¿Sí? Era recolector. Entonces, en esos tiempos, cuando el hombre vino acá al Perú, ¿ya?, no sabía producir. Entonces, lo único de todo lo que encontraba en aquella época, el hombre tenía que subsistir, tenía que sobrevivir. Por ejemplo, tenía que comer raíces de las plantas. El hombre tenía que comer la carne cruda. Pero para eso hubo un proceso de fusión, un proceso de cambio. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. ¿Sí? Continuamos. Bien. Le quiero manifestar a ustedes, ¿ya?, con respecto al medio geográfico, ¿ya? Entonces, les comento a ustedes y quiero compartir con respecto a la investigación sobre el periodo lítico. Mira, escúchame. Con respecto al periodo lítico, dice que el primer poblador, cuando vino acá al Perú, ¿saben qué? ¿A dónde llegó el primer poblador? Llegó a la sierra, llegó a la puna. ¿Y cómo creen ustedes que estaba la tierra? La tierra, todo estaba cubierto con capas de hielo. Entonces el hombre tuvo que resistir al tipo de clima. La temperatura era muy baja. Y es por eso que cuando el hombre llega hasta el Perú, llegó en el periodo Pleistoceno. Recuerda cuando hablamos de Pleistoceno, Pleistoceno es la última glaciación, ¿ya?, la glaciación más conocida como la glaciación de Wisconsin, ¿ya? Entonces,
cuando el hombre viene o llega acá al Perú, llega a la puna, encuentra una megaflora. ¿Qué se refiere megaflora? ¿De qué estudia? Estudia las cantidades de vegetación, cantidades de vegetación. ¿Sí? Bien, ahora, también hubo megafauna. Mira, había animales gigantes, ¿ya? Animales gigantes, gigantes. ¿Sí? Bien, entonces, toda esa situación se llegó a observar en el panorama cuando el primer poblador llegó acá al Perú. Y te vuelvo a decir que el primer poblador cuando vino acá al Perú llegó a la puna, a la zona de altura, y tuvo que adaptarse aquí por el clima. ¿Ya? Y como decía usted, en verdad, no encontraba los productos para poder subsistir. O sea, tenía que consumir todos los, todos los productos que la naturaleza le brindaba en aquella época. ¿Sí? Bien, entonces, nos dice acá el medio geográfico. El medio geográfico corresponde a la parte final del Pleistoceno, la etapa en la cual se está iniciando un paulatino retroceso glacial. Recordemos que está terminando la última generación de glucosa. Eso es lo que yo estaba manifestando a ustedes, ¿no? Entonces, cuando el hombre llega a la zona de altura, llega a la región andina o llega a la puna, estuvo poco tiempo en la sierra y de allí se va desplazando, desplazando, desplazando hasta llegar a la costa. ¿Por qué vino a la costa? Porque no se adaptaba al tipo de clima. La temperatura era muy baja. Había pocos recursos para que ellos pudieran alimentarse. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Bien, entonces chicos, aquí vemos que recuerda que en el periodo crítico, aquí el hombre se dedica a la caza, ¿no? Va a ser recolectón, ¿ya? Y también se dedica a la pesca. Son tres cosas que se dedica exclusivamente el periodo crítico, ¿no? A la caza, a la pesca y a la recolección. ¿Sí? Continuamos. ¿Ah? Bien, entonces, le decía a ustedes que cuando el hombre llegó, ¿no? A la puna, llegó a la zona de altura, sobre todo en la región andina, mira, nos dice que se llega a evidenciar, ¿ya? Se llega a comprobar la era de la glaciación, ¿no? Sobre todo, ¿no? En la costa, ¿no? En la Sierra Central. Nos dice que gran parte de la región andina, ¿ya? Se encontraban, ¿no? Los casquetes, se encontraban los glaciares, y algunos se llegaron a evidenciar la megafauna. Como le decía a usted, megafauna se refiere a los animales gigantes que aparecieron también en la época cuando el hombre peruano llegó a la sierra. ¿Ya? Estaban los mastodontes, los tigres de dientes de sable, estaban los paleollamas, estaban los caballos. ¿Ya? Bien, en la costa, ¿ya? En la costa. Ojo, te vuelvo a repetir. Recuerda que el primer poblador cuando llegó al Perú, primero se centra en la sierra y luego se va desplazando lentamente a la costa. Entonces, cuando el hombre o el poblador peruano, una vez que deja la sierra, se viene a la costa y observa que el clima pues era húmedo, era tropical, ¿no? Pero en verdad, aquí sí en la costa, en aquellos tiempos, sí había abundancia y cantidad de vegetación. ¿Ya? Ahí el hombre sí podía ya seguir alimentarse para seguir, ¿no? Subsistiendo. ¿Ya? No dice que también la selva era también su clima tropical, ahora ves, ¿no? Bien, entonces, seguimos, ¿ah? Seguimos. El clima. Mira, el territorio donde llegaron a habitar era un clima muy variado, un clima desigual, ¿no? Recuerda que yo le decía a ustedes que cuando los primeros pobladores llegaron a la zona de altura, la temperatura era muy baja. Y luego tuvieron que dejar la sierra y tuvieron que ir a la costa. Y cuando llegaron a la costa, encontraron abundante vegetación para ellos poder sobrevivir, ¿sí? Bien, entonces,
El clima, cuando vinimos a la costa, el clima será variado, ¿no? Clima variado, ¿ya? Y también la distribución del agua, ¿no? Por ejemplo, había un sector, había río, estaba el mar, estaba el lago, ¿sí? Toda esta situación modeló una determinada flora y fauna. Favoreció, me dice, la instalación del hombre en diversas zonas a lo largo y ancho de su ámbito donde iba a radicar o vivir. ¿Sí? Bien. Bien, chicos. Recuerda la afirmación que te estaba explicando. Cuando el primer poblador llegó a la sierra, mira, estás observando, por ejemplo, que la tierra estaba cubierta con capas de hielo, ¿ya? Capas de hielo. Había casquetes, había glaciares, ¿no? Glaciares. Entonces, seguimos. Ahí están observando acá en el Perú, recuerda, cuando el primer poblador llegó a la sierra, encontró, ¿no? Los famosos glaciares, ¿ya? Los famosos glaciares. Como tú puedes observar ahí en la imagen que está en la parte inferior, ¿sí? Todo ello, mira, glaciar, ¿sí? Bien, entonces, continuamos. Bien, ¿cuáles fueron las características? Mira, ¿cuáles fueron las características, ya, del peruano primitivo o del periodo lítico? Por ejemplo, tenían una economía parasitaria o depredadora. ¿A qué se refiere la economía parasitaria o depredadora? ¿Sabe a qué se refiere? Que cuando el poblador peruano llega a la sierra, no tenía alimentos para producir, ¿ya? No podía producir alimentos, pero ojo, sí, todos los recursos que brindaba la naturaleza, el hombre lo tenía que aprovechar para poder subsistir. Y ahora, entonces, vamos a ver que el hombre, como no encontraba los alimentos para poder sobrevivir, se iba de un lugar a otro lugar en busca de alimentos, ¿ya? Entonces, cuando iba de un lugar a otro lugar, ya descansaba, ¿no? O vivía, por ejemplo, en la orilla del cerro, vivía en la orilla de un río, en la orilla del mar. Entonces, vamos a ver que el hombre en aquella época, ojo, cuando le digo a ustedes periodo lítico, el hombre era nómada, el hombre era nómada, no tenía un lugar fijo donde vivir. El hombre sufrió demasiado en aquella época, de verdad. Entonces, ahora, luego, le decía también a ustedes que el hombre en aquella época, cuando vino acá al Perú, sobre todo en la sierra, entonces, para poder alimentarse de una carne, tenía que cazar esos animales gigantes. Entonces, la piel de los animales la hacía secar. Y esas piedras animales les servían, por ejemplo, como un abrigo, ¿ya? Y la carne lo consumían eminentemente cruda, lo consumían, ¿ya? Bien, ahora, vamos a ver de que en el periodo lítico, el hombre, por ejemplo, vivió en las cavernas. Cuando el hombre vivía en las cavernas o vivía en las cuevas, lo llamaban troglodita. Escúchame bien. ¿Qué cosa significa la palabra troglodita? Troglodita se refiere que el hombre, cuando perteneció al periodo lítico, comenzó a vivir o se refugiaba, ¿no? Sobre todo en las cavernas o cuevas. Por eso le llamaron hombre troglodita. ¿Sí? Troglodita. Bien, ahora, luego, allí, por ejemplo, se llegó a desarrollar, ¿no? La cultura rupestre, ¿no? En el periodo lítico. ¿Sí? Bien. Ahora, su organización social, ¿no? Se agrupaban en bandas, ¿ya? En bandas, ¿ya? Recuerda, ojo, recuerda que en el periodo lítico, el hombre era cazador, el hombre era recolector, el hombre era pescador. A tres actividades se dedicó el hombre en aquella época. Entonces, te decía que era cazador, era recolector y era pescador. Tres cosas importantes se dijo el hombre. Ahora, les comento a usted. Entonces, en el periodo lítico, recuerda que el hombre transforma las piedras y comienza a fabricar
dice a ustedes, en realidad, cómo era su tipo de economía. Dice a ustedes, a la casa, cazar ganado, uñas, taruca, aves, alrededor. ¿Y aquí recolectaba? Frutos, hojas, raíces, para poder, ¿no? Para poder subsistir. Ahora, la pesca en aquella época lo utilizaban mayormente, ¿no? En los ríos, porque todavía seguía, ¿no? En la sierra. Recuerda que en Perú, ¿ya? En Perú, en aquella época, los primeros pobladores llegaron a la sierra, en la cuna, allí llegaron, ¿sí? Bien, entonces, continuamos, ¿ya? Continuamos. Bien, allí tú puedes apreciar, ¿ya? La pintura rupestre, ¿ya? Recuerda que las primeras pinturas rupestres aparecieron, por ejemplo, en Toquepala y aparecieron también en la Huicocha. Ahora, la pintura rupestre recuerda que era representación de animales que ellos cazaban. Pues ellos en las rocas, en las cuevas, hacían ese tipo de pintura rupestre. O sea, ellos identificaban el animal que ellos cazaban. ¿Sí? Bien, entonces, seguimos. ¿Ah? Bien, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Que cómo el poblador peruano cazaba animales gigantes. ¿Ya? Cazaba animales gigantes. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, ¿ya? Entonces, aquí vemos que el hombre se dedica a la caza, ¿ya? Se dedica a la caza, ¿sí? Por ejemplo, acá, como el hombre, mira, el hombre descubre el fuego, mira, el hombre descubre el fuego, mira, ahí está, ¿no? Coge dos piedras, la punta, lo hace rozar y obtiene el fuego, ¿no? Para poder calentar, porque recuerda que el clima en aquella época la temperatura era muy baja, hacía demasiado frío, ¿sí? Demasiado frío. Bien, continuamos. Aquí los animales que ellos cazaban en aquella época, ¿no? Animales que ellos cazaban. Acá tenemos la megafauna, ¿ya? Megafauna, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Bien, te estoy adelantando con este cuadro, porque inclusive la próxima clase vamos a seguir hablando todavía del Perú Primitivo 2, la segunda parte. Por ejemplo, en el periodo lítico, ¿ya? En el periodo lítico, te estoy adelantando algo porque este cuadro lo vamos a necesitar todavía la próxima semana. Mira, por ejemplo, le decía a usted que en el periodo lítico el hombre era recolector, el hombre era nómade, ¿no? Mira, ¿qué hombres fueron nómades? Fueron recolectores, fueron cazadores. Por ejemplo, está el hombre de Papricasa, el hombre de Chivateros o del río Chillón, ¿ya? El hombre de Toquepala, el hombre de Auricocha, tenemos el hombre de Paisán. Recuerda que todos ellos esos grupos de hombres pertenecieron al periodo lítico, ¿ya? Ellos llegaron a transformar la piedra para recién fabricar sus propias herramientas, ¿sí? Y entonces, ahora, esos dos cuadros, ¿ya? Se lo voy a explicar la próxima semana porque todavía no le puedo adelantar la parte 2 del Perú primitivo. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Ya, bien, chicos, antes de empezar con cálculos y resultados, quiero decir a ustedes lo siguiente. El Perú primitivo, ¿en cuántos momentos se dividió? Mira, escúchame bien. ¿En cuántos momentos se dividió el Perú primitivo? Se dividió en tres partes. Primero, el Perú llamado periodo, ¿no? Ya, el periodo lítico. Ya. El primer momento es periodo lítico. ¿A qué se refiere el periodo lítico? Cuando el hombre se encarga de transformar la piedra, transforma la piedra y empieza a fabricar sus propias herramientas. ¿Ya? Ojo, recuerda que en el periodo lítico el hombre era nómade. El hombre se dedica, por ejemplo, a la caza, ¿ya? El hombre se dedica a la caza, se dedica a la pesca y se dedica a la recolección, ¿sí? Se dedica a la recolección. Bien, ahora, ¿cómo se llama el segundo momento, ¿ya? Del
eh, periodo llamado Perú primitivo. ¿Cómo se llama segundo momento? Se llama arcaico inferior. ¿Ya? Escucha lo que te estoy explicando. Mira, el arcaico inferior, ¿a qué se refiere? Su economía era semiproductiva. Ahí aparece la horticultura. ¿Ya? Allí, en el arcaico inferior, ¿no? Aparece, ¿no? O surge la domesticación de animales. Domesticación de animales. Y en el arcaico inferior, ojo, mira, en el arcaico inferior, ¿cómo era el hombre? El hombre era seminómade, seminómade. Entonces, ¿quién fue nómade? ¿No? En el periodo lítico. Recuerda, y te vuelvo a repetir, en el arcaico inferior, ¿cómo era su economía de los hombres en el arcaico inferior? Su economía, por ejemplo, su economía era semiproductiva. Ahí aparece la horticultura. Ya no era necesario que el hombre vaya a buscar sus alimentos, porque el hombre se dedica ya a cultivar algunos vegetales. Bien, ahora, te decía también que en el arcaico inferior, ¿no? Surge la domesticación de animales. Allí se da el hombre, ¿no? Que se convierte en ser seminómada. Bien, ahora, en el tercer momento se llama arcaico superior. ¿Qué cosa es el arcaico superior? En el arcaico superior, los hombres que pertenecieron al arcaico superior, por ejemplo, ya se dedican a una actividad productiva. Por ejemplo, puede ser la agricultura y puede ser la ganadería. La ganadería. ¿Y cómo era el hombre en el periodo arcaico superior? En el arcaico superior, el hombre era ya sedentario. El hombre ya sabía dónde vivir, tenía un lugar estable para poder vivir. ¿Sí? Bien, entonces, ahora te vuelvo a repetir, ¿cuáles fueron los tres momentos del Perú primitivo? Periodo lítico, era nómade, el arcaico inferior era seminómade, el arcaico superior, el hombre ya era sedentario. ¿Sí? Bien, entonces, vamos ahora a cálculo y resultado. ¿Ya? A cálculo y resultado. 1. Los grupos humanos realizaron su ingreso al territorio peruano durante el periodo Pleistoceno. ¿Ya? Pleistoceno. ¿Ya? Ahí se da la última glaciación de qué? De Wisconsin. De Wisconsin. ¿Sí? 2. Sitio arqueológico del periodo lítico, evidencia de ritos funerarios, elaboración de artefactos líticos y arte rupestre. ¿Quién fue? La Huicocha. La Huicocha. ¿Ya? La Huicocha. Entonces, la 2 es la B de bueno. 3. 3. ¿Ya? El periodo lítico fue la primera etapa de la historia prehispánica del Perú. ¿Cuáles son los sitios arqueológicos más representativos de este periodo? De recolectores, cazadores, pescadores. Ajá, ahí está. Tiquimachá, ¿ya? Que está en la sierra, ¿no? En Ayacucho. La Uricocha y Toquepala. ¿Sí? Bien, ahora, entonces la 3, la respuesta es la B. 4. 4. Desarrollaron la cultura rupestre. Ocurrió durante el periodo lítico. ¿Ya? La 4 es la A. 5. 5. Se refugiaron en campamentos al aire libre, abrigos rocosos y cuevas. Este hecho ocurrió en el periodo lítico. Recuerda que el hombre, ¿no? El hombre, con el periodo lítico, el hombre, por ejemplo, vivió en las cavernas. Cuando el hombre vivió en las cavernas, lo llamaban trogloditas. 6. También se le conoce como el periodo de los cazadores recolectores indiferenciados. ¿A quién? Al periodo lítico. Recuerda que en el periodo lítico los hombres fueron cazadores, fueron recolectores, fueron pescadores. ¿Sí? Bien, entonces llegamos ahora a la parte final de conclusiones con respecto al tema. ¿Sí? Conclusiones. Conclusiones. Bien, bien chicos. En conclusiones te puedo decir, mira, en conclusiones te puedo decir que el Perú primitivo, ¿no? El Perú primitivo, ya nos dice que fue el periodo en el cual se establece, ya, por primera vez en esta tierra, ya, en esta tierra, ya. Luego, aquí se inicia el proceso de adaptación, ya.
y se inicia el proceso de adaptación. Luego, hasta alcanzar un nivel de desarrollo. Recuerda que el Perú primitivo tenía tres momentos. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los tres momentos? Periodo lítico, que era nómade, arcaico inferior, que era seminómade, y el arcaico superior, que era sedentario. ¿Ya? Era sedentario. Bien, entonces, hemos ya finalizado nuestro tema correspondiente al día de hoy.